¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Los jóvenes que estuvieron ayer participando ayer, los papás también que hicieron algo para los jóvenes, como decía Zuli, una bendición, eran como 50 jóvenes y es realmente muy bonito lo que pasó ayer, la verdad estuvo muy bonito. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 3, verso 11. Los niños pueden salir a la clase. Hechos capítulo 3, verso 11. ¿Ya lo tienes? Mire, en Hechos capítulo 3, verso 11, lea el título. ¿Qué dice? El pórtico de Salomón, un lugar famoso también donde nuestro Señor Jesucristo dio varias enseñanzas. Ahí en la palabra de Dios estamos observando el libro de los Hechos, un libro asombroso, donde la palabra de Dios nos enseña que nació la iglesia y nos habla de los hechos poderosos del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver cómo podemos ser instrumentos de Dios en sus manos, ¿verdad? Sabemos que la humanidad, para nosotros la palabra instrumento es bien bonita, bien importante, porque desde los orígenes de la creación de los seres humanos, cuando Adán se le avisó que iba a tener que buscar con más sacrificio la comida y todo eso, algo que ayudó mucho fueron los instrumentos para poder salir adelante. Por ejemplo, si usted quiere hacer un hoyo y va con una cuchara a hacer una zanja para hacer una casa y va con una cuchara, ¿es conveniente? Una cuchara, ahí va con la cucharita sacando la piedra. ¿Qué es lo que usted usaría si va a hacer una zanja? Pues una pala, un pico. ¿Sí? ¿Y cómo se llama eso? Instrumentos. Ahora, Dios también usa instrumentos, eso es precioso, usa su palabra, pero el instrumento más valioso que Dios tiene es usted. Es las manos de Dios, los pies de Dios es usted. Y eso es lo que vamos a mirar hoy, cómo los apóstoles sabían que eran instrumentos de Dios. Sabían que Dios iba a tomarlos en sus manos e iba a hacer algo bueno con ellos. Y hoy la palabra de Dios se trata de eso. Por eso el título de hoy, instrumentos de bien o de mal. Sin embargo, ustedes saben, si un taquero toma el cuchillo, te hace unos ricos tacos, ¿verdad? Pero si un asesino toma el mismo cuchillo, ¿qué puede hacer con ese cuchillo? Te puede matar, ¿verdad? Es terrible. Entonces, lo que vemos en la palabra de Dios es cierto que somos instrumentos, solamente que muchas veces somos instrumentos del mal. Pero si nos ponemos a la orden de Dios, podemos ser esos instrumentos para su honra. Y es de lo que se trata hoy en este día. Así que vamos a leer el verso 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, el curso de Pedro en el pórtico de Salomón, llevando el orden que llevamos estudiando todo el libro de Hechos. Este es el segundo discurso público de Pedro. La primera vez que predicó, la gente se acercaron a la iglesia 3,000 personas. Esta es la segunda vez que va a predicar. Pero esta predicación ya incomoda a los líderes religiosos de aquel entonces. Por lo tanto, lo que hacen es que se enojan por esta predicación, se enojan contra Pedro y contra Juan. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, cómo hay mensaje de la palabra de Dios que molesta a la gente, le molesta el evangelio, molesta a la gente. Amén. Y hoy vamos a ver eso. Dice, vamos a leer para hacer entonces la palabra de Dios. Ahí dice Hechos capítulo 3, verso ¿qué? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, tema de la semana pasada, ¿se acuerdan? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Y matasteis ¿qué dice? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo, ¿hasta qué dice? De la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado, ¿qué dice? Estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Aquí dice la palabra de Dios. Entonces, dale clic, por favor. Esto es lo que vamos a ver. Punto número 1. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer ahí? ¿Quién alcanza a ver? Instrumentos de Dios. Amén. Número 2. Instrumentos de maldad. Hay instrumentos de Dios y hay instrumentos de qué? Ahí vamos a estar estudiando eso. ¿Qué más? Dale otro clic. También vamos a ver el instrumento especial de Dios. A pesar de que Dios nos usa, Dios usó a su propio Hijo Jesús al enviarlo a la tierra como el instrumento supremo y magnífico, el mejor que hay, nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Dale clic, por favor. También vamos a ver que ¿qué dice instrumento? Encausado de Dios. Lo que significa es que todas las personas, buenas o malas, al final de cuentas sirven para el propósito de Dios. Aún Satanás existe porque Dios quiere que exista, porque cumple un propósito. Y es lo que nos enseñan estos pasajes. Y por último, antes del último dice, instrumentos para conversión. Usted y yo fuimos creados por Dios para que somos instrumentos, pero ¿con qué objetivo? Si no vamos a servir al mal, entonces ¿para qué servimos? Para que la gente se convierta de sus pecados. Amén. Creo que era el último, ¿no? O hay otro. Así que usted es instrumento del bien o del qué, o del mal. Vamos entonces a entrar al primer punto. Dale un clic, por favor. Vamos a ver aquí estas cosas que dice la palabra. Dice el capítulo 3 de Hechos, verso 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama, ¿de dónde? De Salomón. De Salomón. Vamos a estudiar del 11 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios que teniendo asidos a Pedro y a Juan, ¿quién los tenía tomados de la así? Lo tenían casi. La gente lo tenía tomado. Ahora, ¿quién iba a pensar aquí que un cojo iba a ser el instrumento de Dios para dar a conocer su palabra? Quiere decir que la desgracia de un hombre sirvió para la gloria de Dios. Vayan conmigo sin perder aquí Juan capítulo 9, verso 1. ¿Ya lo tienen? Uno en adelante, ¿ya lo tienen? Al pasar Jesús, ¿qué dice? Vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o quién? O sus padres, para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en quién. Así
que otro enfermito desde nacimiento, y dice Dios que eso es para la gloria de Él. Ahora, no sé cuánto has sufrido, cuánto has batallado, y a lo mejor piensas, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Quizá el ciego se preguntaba lo mismo, o el hombre que estaba cojo se preguntaba, ¿dónde estaba Dios? Dios es el que te permitió esa calamidad, esa dificultad. Ahora, una persona que está cojita pues por tanto tiempo, que batalla para caminar, y que Dios le dice, has estado así porque yo quise que estuvieras así, porque eso me honra. Wow, eso es interesante, como un hombre, como una enfermedad puede ser el instrumento de Dios para la gente, ¿verdad? Vamos a darle un clic, por favor. Por eso ahí el cojo es el instrumento que Dios quiso usar. Ahora usted, ¿qué decía su familia? ¿Qué decía el pueblo de usted? ¿Qué decía la gente de usted? Quizá no daban un quinto por nosotros, ni pensaban que usted iba a ser hijo de Dios o hija de Dios. Y sin embargo, Dios quiso usar sus calamidades. A lo mejor algunos de nosotros que fuimos borrachos, alcohólicos o drogadictos o mal hablados, o algunos incluso adúlteros. Pero ¿sabe qué dijo la palabra de Dios? Dijo, tú eres mi instrumento escogido, yo te voy a hacer que me sirvas, aún en nuestras dificultades. Amén. Entonces, ¿con qué defecto físico nacimos nosotros? Ya sé que usted mira mi cara y dice, no, este sí se ve muy mal. Y cómo eso honra a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo honra? ¿Cómo eso trae ese instrumento para Dios? Ahora, Pedro y Juan, ¿quiénes eran Pedro y Juan? No eran unos simples pescadores. La Biblia dice que eran del vulgo, significa del vulgo, de vulgar. ¿Dónde viene la palabra vulgar? De vulgo, de vulgar, se oye feo, ¿verdad? Pero incluso Pedro, cuando Cristo se dio a conocer a través de un milagro, Pedro dijo, apártate de mí porque soy hombre que pecador. Entonces, Pedro, ¿quién era? Pedro no era nadie ni nada, era invisible en esta tierra, y Cristo sí lo miró y dijo, tú eres mi instrumento, te he dejado que vivas aquí de pescador, pero no estás creado para eso, estás creado para cosas mejores, para servir al reino de Dios. Entonces, somos instrumentos, a lo mejor no los que la gente pensaría que Dios va a usar. La Biblia dice, lo vil y lo preciado escogió Dios. Mire, cuando una persona es buena albañil, no importa la cuchara que tenga, va a hacer algo hermoso. Porque no es la cuchara la que hace las cosas, es el albañil. Igual con Dios, no importa qué tan amillados seamos nosotros como cucharas, ¿verdad? Pensando en ese concepto, sino que Dios es el que hace la obra. Y Él dice, yo escojo cucharas que no la gente desprecia, para que cuando sea la obra no digan, fue la cuchara, la buena, sino que fue ¿quién? Dios. Y es lo bonito. Pedro, Juan, dice, así que todos nosotros podemos pensar, soy solo un instrumento en las manos de ¿quién? De mi Dios. Ahora, esto es muy difícil, porque cuando estás frente a una persona, Dios te quiere usar, te dice, háblale de Cristo, háblale de la palabra, y luego se asusta uno, ¿no? Y dice, y trata de evitar, pero a veces hasta la misma gente, a veces como tú no le haces caso, Dios le habla a la otra persona, pregúntale de mí para que te diga esto. Y ahí anda el incrédulo, oye, y tú lees la Biblia, ¿verdad? Sí, a veces. O sea, Dios nos juzga porque somos su instrumento, Él quiere usarlo, ¿está de acuerdo? Pero nos cuesta, es muy difícil, ¿no? Y aquí está usando todos estos personajes, el cojo, Pedro, Juan, y ahora los protagonistas vienen a ser aquellos que Dios quiso poner como protagonistas. Tú eres el protagonista en tu casa, en tu familia. Si tú eres el único cristiano, Dios te escogió a ti de entre los demás. Tú eres la mano de Dios, los pies de Dios, eres el instrumento de Dios. Amén. Amén. Ahora fíjense en el verso 12, me gusta Pedro. Quisiéramos ver a todos los pastores contemporáneos, a los papas, a los sacerdotes, a los pastores decir estas palabras. Dice el verso 12. Viendo esto, ¿quién? Pedro aprovechó que la gente se agolpó para ver el milagro y él empezó a honrar a Cristo con esa escena. Fíjense bien. Viendo Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ojo,
Lo primero que debe usted hacer, si es instrumento de Dios, si es usado por Dios, es quitarse y dejarle la gloria ¿a quién? A Dios. Es decir, no, yo no lo hice, fue el Señor. Así lo hizo Pedro. Y Pedro hizo tres cosas. Pedro dijo, no me veas a mí, no fui yo. Es como cuando usted le da algo a alguien y la persona dice, gracias, no me digas a mí, es gracias a quién. Es lo que acostumbra. Yo he oído a muchos decir eso aquí en la iglesia y es sano y es correcto. La segunda cosa, no tengo yo poder. ¿Qué dice? Yo no lo sané con mi poder, ¿qué me ven a mí? En cambio ahora no, los predicadores de actuales en Facebook, ahí Cash Luna y todos esos predicadores, oh, yo sané, yo levanté, yo hice, o sea, la gloria de Dios se la llevan ¿quién? Ellos. Necesitamos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Ninguna persona debe tomar el lugar. Y Pedro es bien hábil, luego detecta eso y dice, no me vean a mí, yo no fui, fue Tete. Yo no fui, ¿fue quién? Fue el Señor. Ahora, él dice algo también muy bonito porque dice Pedro, es apóstol, ha seguido a Cristo, se ha guardado su vida, se ha mantenido lejos del mundo y él dice, no es por mi piedad que se ha sanado este hombre, no es porque soy buena persona. Algunos de nosotros decimos, bueno, Dios me usó a mí porque soy bueno, porque soy buena persona, no. Dios nos usó porque somos sus instrumentos. El bueno es el maestro, no la herramienta que trae en la mano, ¿verdad? ¿Sí va conmigo? Amén. Verso 13 les dice, no fui yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de quién? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Dios. ¿Qué más? De Pilato, perdón. Cuando éste había resuelto ponerle ¿en qué? Libertad. Ahí me llama mucho la atención, hermanos, en el verso 13, porque él luego dice, no fui yo, no fue mi piedad, no fue mi poder, fue el poder de quién. Ahora Dios tiene un plan y lo está siguiendo y yo entro dentro de ese plan, es lo que dice Pedro en otras palabras. Y es bonito que tú entiendas eso, que ocupes ese lugar en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, y que diga, no soy yo, no es mi poder, no es porque soy bueno, es porque Dios es el bueno. Amén. Y ahora, fíjense bien, algo que me llama mucho la atención, y hago una nota ahí pequeña, es bien sencilla. Fíjense cómo termina el verso 13 al final. ¿Está hablando quién? Pedro, está predicando. ¿Qué dice Pedro? ¿Ustedes qué? ¿Qué más? Ok, y dice, ustedes entregaron y negaron. Qué bonito es Pedro ahí predicando, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes negaron a Jesús. Ahora, vamos a recordar un poquito de Pedro. 3 veces. Ahora, el perdón es tan poderoso que incluso te puedes parar a predicar y nadie te puede acusar de eso porque Dios ya olvidó eso. Sí, amén. Y Pedro tiene la facultad, la entereza, el poder, de nuevo, la autoridad de pararse a hablar de un tema al que de él le podían acusar de, ay, no seas hipócrita, tú también llegaste a Cristo. Entonces él se para, él podía ser reclamado así, pero él tiene tanta confianza en la restauración de Cristo que usted y yo nos falta a veces. Vamos a orar y ya le pediste perdón a Dios, pero sí, ay, ya no quiero orar porque pequé el otro día. Y dice Dios, ¿pecaste? ¿Cuándo? ¿De qué o qué? ¿Ya me pediste perdón? ¿No? Sí, pero es que todavía lo traigo. Pero dice perdón. Ustedes negaron, o sea, él la acusa incluso, y hay mucha gente que lo dice así cuando uno va y le dice, es que mira, ¿a dónde te va a llevar este vicio, este asunto? Tú también, de ahí vienes, no seas hipócrita. Bueno, yo era así. Te hablo desde una situación donde yo ya te puedo decir que te salgas de eso. ¿Por qué? Porque ya te sientes perdonado. Tú crees en el perdón de Dios. Tanto crees que le puedes reclamar a alguien que está haciendo lo mismo que tú hiciste, como lo hizo Pedro. ¿Verdad? Vamos a darle un creo que dice acá es una mirada tanto la diapositiva, pero vamos a entrar al punto siguiente. Dice instrumentos de maldad. Vimos ahí algunos instrumentos de la mano de Dios, como es el cojo, Pedro, Juan. Amén.
Y vemos que esos instrumentos incluso pueden haber fallado con anterioridad, como Pedro que negó al Señor, pero ahora es un instrumento de Dios y es Dios el que lo está usando y Dios lo quiere usar y Dios sabe su pasado. Amén. Amén. Ahora fíjense en el verso 14 y 15. Mas ustedes, otra vez insiste, ¿va? Ustedes negaron, como que les va a decir 3 veces también, ¿no? Pero nada más les dice 2. Ustedes negaron ¿a quién? Al santo, al justo, y pediste que se os diese ¿qué? Un homicida. Ahora aquí dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos, ¿qué dice? Testigos. Ahí vamos a ver cómo Pedro lo que les hace decir es, ustedes están siendo usados por la maldad, ustedes son instrumentos de la maldad y han participado en toda la maldad. Ahora vamos a ver el primer punto. ¿Qué valor de Pedro para confrontar la maldad? Si o no, eso es muy difícil. Cuando le vas a decir a alguien, ¿sabes qué? Estás mal, muy mal. ¿Qué es lo primero que pasa? Te da miedo a ti y eso que tú no estás haciendo eso. No sé si les ha pasado, les voy a decir que eso está mal y te empieza a dar miedo. Bueno, no sé si solamente a mí me pasa, pero te empieza a dar miedo por reprender que, pero Pedro se para, viendo el Espíritu Santo y dice, esto está mal, ustedes hicieron esto, y les da los detalles de lo que han hecho, negaron, mataron, participaron en la muerte del Hijo de Dios. Y a nosotros nos da pena y siempre usamos diminutivos para que la gente no se ofenda. El pecadito que usted cometió, hermanito. O sea, porque si usa el diminutivo parece que uno da menos, ¿cómo se puede decir? Menos importancia, porque siempre usamos eso, no se ha fijado. Siempre uno habla en diminutivo cuando uno quiere corregir a la gente. Y Pedro está, ustedes negaron, ahora fíjense bien, están Dios obviamente detrás de ellos, pero está Pedro, Juan y el cojo, ¿no? Están los 3, está lleno de gente, ¿no? Y él está hablando así de fuerte, está confrontando directamente, ustedes hicieron esto. El Evangelio es eso, hermanos, es la capacidad sobrenatural de Dios de poderle decir a una persona que se está perdiendo, que está mal, y decirle por nombre al pecado. Hay gente que dice, hay lugares donde dicen, es que, como Cantinflas, ahí está el detalle. No, dígame que es pecado, ¿cuál detalle? Es que mira, el otro día que hiciste el detalle aquel. Bueno, el otro día que estabas mirando pornografía, el otro día que estabas haciendo un pecado, se llama por su nombre el pecado. El otro día que estabas tomando en exceso, que te emborrachaste, ese día que dijiste palabras hirientes por el alcohol, ese día que dices tienes que confrontar, o sea, decir la verdad. Cuesta, ¿verdad? Pero qué valor de Pedro al poderlo hacer. Ahora, verso 14. Me llama mucho la atención porque ellos dicen, mas vosotros negasteis al justo, al santo, perdón, y al justo, y pedisteis que se os diese ¿qué? Era tanta la maldad que tenían estos que se les puso Barrabás, ¿se acuerdan? Y ellos eligieron. Ahora, algo que usted tiene que saber es que es muy natural que una persona que está mal, que está siendo instrumento de maldad, tome decisiones por lo malo, más que por lo bueno. Es como natural, ¿verdad? Oye, aquí está Cristo y Barrabás, y el Barrabás ahí todo muerto, y Cristo acá el nombre y la paz le transpiraba por los poros. ¿Y qué escogieron ellos? No, vamos a Barrabás. Es interesante. Que por cierto, Barrabás significa, es una forma también de Jesús, imagínense. Es interesante que ellos pidieron a Jesucristo. Fíjense en el verso 15. Mataste al autor de la vida. Ahí usa una paradoja, ¿verdad? El autor de la vida fue muerto. Qué interesante, ¿no? O sea, como una contradicción. ¿Cómo pueden matar al que da vida? Pues demostró que Él es el que da vida cuando resucitó de los muertos. Fíjense ahí la paradoja. Ahora dice ahí en adelante, verso 15, a quien Dios, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Ahora, quiero que sepa algo, la verdad es que la maldad existe. Hay instrumentos de maldad, hay instrumentos de bondad, hay instrumentos de Dios, hay instrumentos del diablo, ¿verdad?
Pero dice la palabra de Dios que al final hay gente que se encuentra peleando contra Dios sin saberlo. Por ejemplo, los judíos estaban matando al Hijo de Dios, estaban peleando contra todas las profecías que anticipaban eso, estaban en contra de Dios, y ellos no sabían, no entendían que estaban haciendo eso. Estaban sinceramente engañados, como hay mucha gente sinceramente engañada, que no tiene la culpa de haber nacido en una doctrina, en una enseñanza, y sin embargo al practicarla tu deber es que ellos conozcan a Jesús, la luz de Cristo, que salgan de dónde, de esas tinieblas. Ahora, vamos al siguiente punto ahí, vamos a darle clic al verso 16, vamos a estudiar el 16, dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahí tenemos al cojo, al que se le ha confirmado el nombre. Tenemos que tiene arriba de 46 años. ¿Cuántos años? 46, eso lo dice el capítulo 4, verso 22, si mal no recuerdo. Dice que él llevaba más de 40 años enfermo, o sea, desde el vientre de su madre ya venía con un problema, y cuando nació no pudo caminar, era simplemente viciado, ¿verdad? Y entonces cuando vemos a este hombre, vemos otra vez cómo es posible que su enfermedad fue diseñada para que Dios la usara en esta escena, y él sufrió de esa manera para poderse dar a conocer, solo para promover dos cosas. Ese hombre fue sanado por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Por fe en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para que otras personas tengan fe en Cristo. Por fe y para fe. Tu vida, tu sufrimiento glorifica a Dios, tu vida antigua glorifica a Dios. Los que hemos batallado, los que han salido de una circunstancia muy difícil, sufrieron, Dios estaba ahí en esa circunstancia y Dios usó eso como instrumento de testimonio para otras personas. Para que cuando la mires en el mercado, en la casa, te visite o algo, tú le digas: ¿sabes qué? Yo también pasé por eso, pero a mí Dios me ayudó. Yo creo que puedo hacer lo mismo contigo. ¿Me dejas enseñarte? ¿Sí se fija? ¿Por qué te pasó eso? ¿Por qué saliste tú? Por fe. ¿Para qué? Para que otros también tengan ¿qué? Fe. Es lo que dice Pedro. Miren, si ven a este hombre, fue por fe y para fe, para que ustedes crean, para que ustedes lo conocen. Ustedes lo miraron, ustedes saben, ustedes lo han visto, ustedes saben que está así desde el nacimiento y ahora Dios lo ha sanado. Es testimonio para fe. ¿Para qué crees que te pasó todo eso? ¿Para qué? Para la fe de otras personas. Amén. La fe, despierta la fe en las demás personas. Vamos a darle clic, vamos al otro punto, dice verso 17 y 18. ¿Ya lo tienen? Amén. Mas ahora, hermanos, sé que por qué ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice el texto: antes ya no importa, más bien ¿qué vas a hacer ahora? Hace unos días estaba en una casa de un estudio y me dijeron: oye, ¿qué opina de Judas? O sea, a mí sí me hace muy malo de Dios que haya creado a Judas para que lo traicione y luego lo castiguen en el infierno por algo que para lo que fue creado. Y yo le dije: bueno, es que mire, ahí está mal usted, porque la profecía en el Antiguo Testamento dice que uno lo iba a engañar, pero nunca da el nombre. Quiere decir que en lugar de Judas lo pudo haber ocupado cualquiera. Dios aprovechó la condición de Judas, la maldad de Judas, para que hiciera algo que era necesario hacer: entregar al Hijo del Hombre, porque al final Cristo tenía que morir. Entonces, la silla de el que iba a entregar a Jesús estaba allí, y estaba la invitación a los que se quisieran sentar en esa silla o a los que quisieran servir a Cristo como los apóstoles. Judas eligió, en su decisión propia, decidió que, porque la profecía del Antiguo Testamento no dice: vendrá un hombre llamado Judas Iscariote. ¿Verdad que no dice así? La profecía dice: y vendrá alguien que entregará ¿a quién? Igual pasa en nuestros tiempos. La salvación está allí para todos, pero ¿todos la aceptan? No. Hay quienes, entonces Dios aprovecha eso de la maldad, pero él dice: ya el pasado no importa. Ahora, a esa gente que había sido instrumento de maldad para entregar a Cristo
y morir tan feamente y que ellos mismos gritaran, crucifícale, crucifícale, Pedro le está diciendo, no importa lo que ustedes hicieron, hoy es el día en que se pueden salvar. ¿Sí me explico? Porque ustedes ignoraban lo que estaban haciendo y Dios aprovechó esa ignorancia para que se cumpliera la profecía, pero ahora les manda que se arrepientan. A Judas también, Judas cuando llegó a entregar a Cristo, Jesús le dijo, con un beso entregas a quién. Pero primero le dijo, amigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que trataba de enseñarle el Señor Jesús de eso? No importa lo que hayas hecho, yo estoy aquí como tu amigo, pero él siguió con su plan, ¿se acuerdan? Y eso es lo que vemos aquí, dice Pedro, ustedes se portaron ignorantes en cuanto al plan de Dios, pero no importa, borrón y cuenta nueva, Dios quiere darles el perdón ahora. Amén. Fíjense lo que dice Pedro ahí. Vamos en el qué? 17, ¿no? Sí. Yo me estaba perdiendo, yo me iba a brincar. Por ignorancia lo habéis hecho, como también ¿quiénes? Los gobernantes. Antes, tomando el ejemplo de los sacrificios, mis queridos hermanos, un cordero, el cordero de Dios, tenía que ser motivado a que sea matado, a que sea asesinado, a que sea ofrecido un sacrificio, y los sacerdotes, los que predicaban, los que enseñaban la Biblia y todo eso, ellos eran los que tenían que promover que se sacrificara el cordero. Interesantemente, en la escena cuando Cristo muere en el Gólgota, allí está Cristo y los primeros que empiezan a gritar crucifícale son los sacerdotes, cumpliendo la voluntad de Dios para que todo fuera conforme a la profecía del Antiguo Testamento, que los sacerdotes tenían que promover el sacrificio del verdadero Cordero de Dios. ¿Quién es ese Cordero? Así que al final de cuentas, aún en su maldad estaban sirviendo a Dios por lo malo que estaban haciendo. Pero eso ya pasó, dice Pedro. Ahora es necesario que se arrepientan y que se conviertan. ¿Amén? Ahora dice ahí en el verso 17, 18, perdón. ¿Ya lo tienen? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes, ¿qué dice? Anunciado. Ahora fíjense bien en el verso 17. Dice así, lo que Pedro está diciendo es, no se preocupen, lo que ustedes hicieron era algo que ayudó a que se cumpliera el plan de Dios. Ustedes sirvieron a Dios, pero ahora hay que servirlo diferente. Hay que dejar la maldad y hay que seguir lo bueno. Tal vez tú participaste en muchas cosas difíciles y mundanas y cosas que no honraron a Dios en tu pasado, pero ahora Dios manda a todos que dejemos esa ignorancia, ahora que conocemos a Dios y sigamos por otro camino, por el camino que es Cristo. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios, todo salió conforme a qué? Servían con ignorancia, sirvió, pero hay tiempo de qué? De cambiar. Ahora, fíjense ahí mismo en el 18, Jesucristo había de qué, dice Pedro, padecer. Ahora, otra vez Pedro se ve reflejado, proyectado en su propia predicación. Si usted lee Mateo, ahorita no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero Mateo 16, 22, Jesús dice, ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén y voy a ser tomado, ya es tiempo de que yo sufra, ya es tiempo, Dios ya me ha dicho que ya llegó el tiempo. Y Pedro lo toma del brazo y le dice, mira Jesús, mira maestro, no está bien eso que estás pensando. ¿Cómo crees que tú debes batallar, que tú debes padecer? Y Jesús se le suelta y le dice, aléjate de mí. ¿Cómo le dice? Satanás. Muchas gracias. ¿Sí, hermanos? ¿Qué le dice? Aléjate de mí, ¿qué? Satanás. Entonces, aquí Pedro le dice, él ya tenía que padecer, ya Pedro lo acepta por fin, y usted y yo lo tenemos que aceptar. Jesús iba directito a la cruz. Vaya conmigo a Juan capítulo 18, 10, 18. Bueno, 17. 17 y 18. 10, 17 y 18. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Amén. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Con 18 recién? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué le dijo el Padre? Mira, me vas a la tierra y llegas a la cruz, que te pongan ahí, que te martiricen, que te maten, porque solo así podré perdonarle los pecados a la gente, porque la paga del pecado es muerte y no los quiero matar a ellos. Así que tú te pones y dice el Señor, yo lo hago, yo cumpliré tu voluntad. Se hizo hombre y la historia se realizó como estaba planeado y no fue un accidente. Y ya me crucificaron a mi hijo. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Necesitamos entender así la palabra de Dios. Amén. Ahora, dice aquí el verso 18, fíjense bien, pero Dios, habiendo cumplido lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas. Ahí yo puse aquí esta parte, anuncio olvidado o simplemente no creído, que es algo que usted y yo podemos batallar en la iglesia también. Dice aquí Pedro, a ustedes ya se les había dicho, pero antes les había dicho que por ignorancia. Entonces, ¿cómo está el asunto ahí? Les dice, miren, ustedes por ignorancia entregaron al maestro a la cruz. Y luego les dice, pero ustedes habían oído toda la vida los profetas que les decían que Cristo tenía que padecer. O una de dos, no quisieron oír esa parte de la palabra, no la quisieron entender, o sus oídos estaban cerrados, o qué pasó. ¿Sí va conmigo lo que le quiero decir? Nos puede pasar igual. Podemos estar escuchando la palabra por años, por generaciones, sus nietos, sus bisnietos, escuchando la palabra de Dios, y a la hora que se vaya a cumplir, lo más seguro es que la gente futura no entienda ni crea lo que está sucediendo. No sé si va conmigo. O se lo voy a poner en otro ejemplo. Cuando Jesús nació, ¿quiénes fueron los que se enteraron de su nacimiento? Los pastores. ¿Quién más? Los reyes magos, los reyes del oriente, pues, ¿verdad? Pero no se enteraron los sacerdotes, los que ofrecían sacrificios, los profetas de ese tiempo, los doctores de la ley, los que enseñaban en las sinagogas. No se enteraron en las sinagogas o en los lugares de reunión. Los de la alabanza de aquel entonces no se enteraron. Se vinieron enterando, ¿quiénes? ¿Por qué? Llegan los reyes del oriente y le dicen a Herodes, no, es que hemos venido a rendirle honor al rey que ha nacido. Su estrella hemos visto en el oriente. ¿Se acuerdan? Y él manda a traer a los expertos y le dicen, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y le dicen, en Belén. ¿Y dónde había nacido Jesús? En Belén. Sabían, tenían la información, pero no la creían. Igual tú tienes la Biblia. Tenemos la Biblia hasta con referencias, mapas y toda la cosa. Pero el problema no es que la tengas, el problema es que le creamos a quién. O orarle a Dios que nos deje participar de esta historia, que seamos instrumentos de bien y no de mal. Y es lo que le está reclamando Pedro. Ustedes tenían la palabra aquí y nomás no. ¿Verdad? Nosotros la leemos y les puede pasar como a ellos, pero no hacemos nada. No nos afecta adentro. No nos afectó el corazón, sino que estamos crucifícale, como les pasó a ellos. Podría ser, ¿verdad? 18, vamos a entrar al siguiente punto, por favor. Instrumentos para conversión es lo que somos, hermanos. ¿Qué somos? ¿Para qué Dios nos alcanzó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios le llamó? Vamos a ver del verso 19. Volvemos a ver ahí el verso 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan ¿de qué dice? De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Así que aquí la palabra es muy sencillo, lo que dije hace rato, borrón y cuenta nueva, ya no pasa nada, Dios ya sabe que ustedes por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque no le hicieron caso a los profetas, porque sí se les dijo y no entendieron nada. Así igual, ¿de qué hablamos el domingo pasado? ¿Del diezmo? Dijo un pastor el otro día, si Jesús llegase a entrarse a la iglesia y nos dijera aquí enfrente, ¿no? Con que le viéramos las llagas y todo, y que llegara y dijera, soy Jesús, pues lo primero que terminaremos en el suelo, ¿no? Postrados ahora. Y luego les dijera, necesito que oren un día entero y se pague. ¿Qué haríamos?
Oraríamos, porque su voz nos está diciendo. Ahí es donde nos falla, porque decimos que en este libro está la palabra entera de Dios, pero cuando nos dice algo, no lo hace. Entonces en realidad no estamos dudando de qué, de la palabra de Dios. Dice la Biblia, arrepiéntete y conviértete. ¿Cuántas veces nos tiene que decir eso Dios al oído? ¿Verdad? ¿Amén? ¿Cuántas veces nos tiene que decir? Pero Dios les dice, no importa, ya pasó, conviértanse de qué? De sus pecados, de sus maldades. Ahora, fíjense la fórmula tan sencilla para salvarse. ¿Qué les dice? Miren, denle unas 2 vueltas a la tierra completitas, sin tomar agua y sin comer. Quiero que vayan rápido, porque si hacen eso se salvarán de sus pecados, ¿no? O dice, vayan caminando de aquí a Jerusalén, y no, bueno, están de Jerusalén, pero vayan caminando a Egipto, no sé a dónde, o sea, un montón de reglas. O saben que les voy a dar las 51 formas de salvarse. Hay un libro de los de Pare de Sufrir que se llama así, 21 cosas que tienes que hacer para salvarte. Y aquí nada más dice, ¿qué dice que tienen que hacer? Arrepiéntete, o sea, que sientas en tu corazón ese pesar por lo que has hecho, y luego que dejes de hacer lo malo que estabas haciendo. O sea, en este caso ellos ¿qué tenían que hacer? Dejar de rechazar a Cristo, dejar de decir que Cristo no era el Mesías, arrepentirse de su maldad. En tu caso, en el mío, pues puede variar, depende del caso. Depende del sapo. Yo ya no quería decir dicho porque se me olvida. Vamos adelante. Fórmula sencilla de salvación, pero de mucho compromiso personal. Se oye sencillo, ¿verdad? Pero eso de convertirte es algo que no le gusta predicar ya a la gente. La gente, le vuelvo a repetir eso, le dicen a la gente, no sé, vamos a suponer que alguien que fuma marihuana, que ya la van a legalizar, ¿no? O ya la legalizó. Y llega alguien y ya es bien marihuana, totote, no sé cómo decirlo para no discriminarlos, pero bueno, bien motorolo. Y tú le dices, ven, Cristo te ama, Él murió por ti. El evangelio incompleto que le predicaríamos es la primera parte. Sí, arrepiéntete de lo malo que eres. Y el cristiano actual no se atreve a decirle, y tienes que cambiar. Porque pensamos que al decirle eso le estamos diciendo que se salva por sus obras. Y la Biblia dice que no es por obras. Pero está implícito, es muy sencilla la fórmula de salvación, pero trae un compromiso muy grande. Hay gente que sí lo entiende. Por eso le dices, ¿quieres recibir a Cristo? Y te dice, no estoy listo. Porque ya sabe el compromiso con Cristo. Usted y yo lo entendemos. Lo que hemos dejado, somos diferentes personas. ¿Por qué? Porque decidimos convertirnos de nuestra maldad. Ahora, si esto es maldad, en este caso, tiene que buscar que eso sea maldad en la Biblia. Pero a los que hablábamos en la calle, obviamente de marihuana, eso se pusiera maldad, ¿no? Aunque el gobierno dice que ya no va a ser maldad. Nosotros decimos que sí. El pecado, les dice ahí en el verso, para que sus pecados sean ¿qué? Para que sean ¿qué? Borrados. Esa frase en el griego, está investigando esa palabra borrar, y por ejemplo esta hoja aquí que tengo con el bosquejo tiene pues tinta, ¿verdad? Así es el pecado, ¿no? Nuestra vida es como esta hoja, y cada letrita es esa mancha en la hoja, pues es el pecado. Borrar, obviamente, ¿qué es? Que la hoja quede otra vez que blanca totalmente, o sea, es borrar, ¿qué dice? Sus pecados. Entonces ahí cuando dice borrar los pecados, lo que les está diciendo es esto. Les dice, fíjense bien, el pecado que ustedes cometieron de negar, de escoger un maleante como Barrabás, de matar al Hijo de Dios, de cooperar con el gobierno romano, de conspirar para matar a Cristo, todo eso, si ustedes se arrepienten y dejan de rechazar a Cristo, ¿ustedes qué dicen? ¿Van a qué?
sus pecados van a ser ¿qué? Borrados. ¿Y qué es lo que va a ser borrado? Y alguien tuvo que decir, a ver, ¿qué no ven? Ven, a ver, explícanos esto. ¿Tú estás diciendo que esa gente que mató a Cristo, que conspiró contra Cristo, que escogió a Barrabás en vez de a Cristo, merecen ser salvos? No, yo no dije que merecen, dije que si ellos se arrepienten y se convierten, sus pecados serán ¿qué? Ahora, ¿cuál es la lista de las cosas que tú y yo hicimos? Bueno, ahí Pedro les dice claramente lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Entregaron y mataron a quién. ¿Qué más? ¿Escogieron a quién? A Barrabás. Desecharon lo que Dios les había dado, lo que usted quiera, pero ¿cuál es tu lista? ¿Tú crees que realmente Dios puede perdonar y borrar completamente todos los pecados? Es lo que enseña el cristiano. Ahora, no es que vas con un hombre y te metes a una caminita y te dice, absuelvo de todos tus pecados, hijo mío. ¿Verdad que no? Ahí no dice eso, ¿verdad? Vete a la cabina, a ver, todos fórmense, vamos a hacer una, y me van diciendo todos sus pecados y yo ahorita les voy a absolver de sus pecados, dice Pedro. ¿Así les dijo? No. ¿Qué les dijo? Creer en quién. En Cristo. Arrepiéntanse, conviértanse en su maldad, dejen de rechazar a Cristo y entonces sus pecados serán borrados totalmente. Amén. Amén. No los manda a confesarse, los manda a Cristo. Amén. A creer en Cristo. Vaya conmigo a Colosenses 2:14 para ese punto poderlo ubicar. ¿Sí va conmigo? Colosenses ¿qué? Pues si el diablo te ataca, hermano, con tu pasado, tú debes de saber, como Pedro, si le negaste alguna vez, siéntete perdonado. Por eso Pedro podía hablar con esa facultad de decir, ustedes negaron, ¿sabe por qué? Porque a él habían borrado totalmente el pecado de que había negado a Cristo 3 veces. Tú ya no eres el mismo, Dios te lavó con su sangre, Él te ha limpiado, tú ya no eres aquella cosa que eras extraña, engendro del mal, no, ya no. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué bonito pasaje, ¿no? Ese pasaje hasta está bonito para que lo memoricen. Bueno, en aquel entonces el acta de decretos que dice allí era igual, era un documento, una tabla, donde tú llegabas a la cárcel y ya estabas encerrado ahí y arriba te colgaban ahí. Esta persona está encerrada por prieto y cucaracha. Está por homicidio, está porque... Y dice aquí, anulando el acta de decretos. Cristo llegó a todos y nos vio inculpables, ¿eh? Vio nuestra culpabilidad ahí. Romanos 5:8, ¿qué dice? ¿Algún cristiano aquí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, teniendo el acta de decretos aquí, o sea, que a ninguno me diga que llegó por bueno, ahí cumplió. A todos nos vio ahí encerradotes en el pecado y arriba estaba el acta de decretos. Y si usted lee Colosenses 2:14 dice, y entonces tomó el acta de decretos que nos era contraria, nos hizo libres y fue y la clavó ¿en dónde? En la cruz. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó esa acta de decretos. Pagó todos sus pecados, todos, te quedaron borrados. Tú ya eres otra persona, ya no eres el mismo. Dios te ha lavado. Amén. Bueno, dice ahí también la palabra de Dios. Ya ni sé que ahí voy, pero acá sí voy. Mira, aquí primero dice, el pecado de negar, ¿qué es el pecado que ellos hicieron? Negar, escoger a un variante, matar al Hijo de Dios, quedó borrado totalmente, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Ahora sí puedes darle clic, dice ahí en el verso 19-20 todavía, dice ahí en Hechos, capítulo 3, ¿ya lo tienen? Dice así, y envía, dice, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de qué? De refrigerio. No solamente sus pecados están borrados, sino que todavía, fíjense, el paquete completo, ¿no? Les dice, ustedes sus pecados quedarán anulados, totalmente perdonados, pero no solo eso,
Ustedes están operando para que el plan de Dios completo, para que vengan buenos tiempos, cuando Cristo venga a reinar a la tierra, entonces ustedes van a entrar en el plan de Dios. Pero si no quieren entrar en ese plan de ser instrumentos de Dios, pues les queda lo otro, ¿verdad? Fíjense bien ahí donde dice la palabra, no solo los pecados son borrados, también se trata de darle forma al futuro reino de Cristo. Verso 21, vaya conmigo ahí. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro ahí? Dice, ¿saben qué? El plan sigue. El que Cristo haya muerto da lugar a más situaciones que Dios está desarrollando en la tierra, de las cuales tú y yo somos parte y estamos esperando. ¿Va conmigo o no? Estamos esperando. Verso 21, entonces, ¿qué dice el final? Fíjese bien. En todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos, ¿qué? Profetas que habían sido desde tiempo antiguo. Verso 22, voy más rápido, dice, porque Moisés dijo a los padres, ¿qué dijo? El Señor nuestro Dios, como a mí oiréis todas las cosas que os saben. Fíjense bien, algo bien importante, y lo que hace Pedro es, miren, ustedes ya habían oído mucho tiempo, sus padres les han enseñado, sus antepasados les han enseñado, los profetas vinieron a ustedes, pero les vuelvo a repetir la palabra de Dios. Ahí está el poder de la repetición de la palabra de Dios. Uno dice, ay, ¿por qué otra vez el arca de Noé en la iglesia? Oye, ya ha seguido hablando del arca de Noé. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra tiene que repetirse en nuestras mentes? Porque no alcanza el tiempo, hermano, no la deberían de repetir toda la vida, porque ellos se la repitieron toda la vida y le dijeron, va a venir un hombre que va a padecer, y cuando vino lo mataron. Es interesante. Y a nosotros nos dice, va a venir un anticristo que va a señalar a la gente en la frente o en la mano. Tengan cuidado, no se dejen marcar. Y ya lo anuncian en la tele. Próximamente la marca de la bestia, 666. No voy a decir así, a ver. La marca de la bestia, 666. Pásenle por su marca diabólica, todos, va, venga. Y los primeros que van a ir son los cristianos. Si vemos este orden, entonces de pronto, cuando ya vayas a la marca, ¿a dónde vas, hermano? Voy a la marca de la bestia. Oye, hermano, pero ¿por qué no dice la Biblia que tengas cuidado con la marca de la bestia? ¿No me ha leído Apocalipsis? ¿Ah, de veras se da? ¿Sí? Pues es que nunca nos habla de eso el pastor. Pues necesitamos entender que lo que está, les dice, somos parte de un plan y las cosas vienen en tiempos de refrigerio y es necesario que Cristo esté en el cielo hasta que las cosas se consumen. O sea que el plan sigue en desarrollo, es lo que dice Pedro. O sea, ustedes son salvos, pero el plan sigue. No acaba con que seamos salvos. El plan sigue, la Biblia, la historia tiene un plan, tiene un final. De hecho, el miércoles estamos viendo Apocalipsis, que es la consumación de todas las cosas. Vamos ahí adelante, porque usted habla mucho, yo necesito terminar. Fíjense bien. Verso 18, ¿verdad? 22, perdón, acá. Porque no, es que iba a leer en el Deuteronomio 18:15, pero dice ahí Pedro que Moisés dijo, ¿y dónde lo dijo? Pues en Deuteronomio 18, y también en Levítico volvió a repetirlo. Y toda alma que no lo oiga, dice el 23, ¿qué dice? Aquel profeta será desarraigada del pueblo. Dice, participen de las bendiciones de Dios porque la historia sigue. Es como lo está diciendo, tomen el camión ahora porque es el camión de la bendición, pero si se esperan los tiempos que vienen, súbanse al del refrigerio, al de la bendición, porque los tiempos que vienen son terribles. ¿Y qué dice la gente? ¿Sabe qué hizo la gente? Para que mejor me entienda, ellos se convirtieron, dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, que unas 5,000 personas creyeron al mensaje de Pedro. ¿Cuántos se habían convertido antes? Dice, a él oiréis. ¿Qué les había dicho la palabra en el pasado? Que tenían que oír a que viniera. ¿Qué hicieron ellos? Lo mataron. Dice el verso 23, no se pierdan de las bendiciones, tómenlas. Verso 24, ustedes son testigos, es para ustedes, y todos los profetas desde Samuel en delante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Está diciendo, ustedes son privilegiados, miren, están viviendo la consumación de algo que nos dijeron desde hace muchos años. Y ellos decían, ellos no entendían hasta ese momento, habían participado en lo que la profecía decía que no debían de hacer y lo hicieron. Pero Dios usó todo eso. Amén. 24 al final dice, 25, vosotros sois los hijos de ¿qué? Como diciéndoles, ustedes, Dios les da su lugar, ¿verdad? ¿Qué dice? Vosotros sois, y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo, en tu simiente, ¿en cuántas simientes? Serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué simiente, hermanos? Simiente a la una. La simiente es un hijo. La descendencia. La descendencia. Ahora, dice, algo que dice Gálatas es, 3:16 es, Dios no dijo las simientes como muchas. Ojo como la palabra de Dios importa los plurales, los singulares, los puntos, los comas y todo. Dice Pablo, Dios no dijo las simientes como si hubiera muchos caminos al cielo, no. Dios dijo la simiente bendita, la simiente es Cristo. Amén. Y para comprobarlo vamos a Gálatas. Yo sé que ya estoy cansado y no me interesa la verdad. ¿Gálatas qué? 3:16. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Habla de una y de otra. Uno habla de uno y el otro habla de muchos, ¿verdad? Dice como si que, si hablase de muchos, sino que de uno. Y la siguiente, ¿la cual es quién? Cristo. ¿Se fija cómo la palabra se interpreta sola? Él nos habla de las siguientes. Les dice, ya vino, ahí está, es bíblico. Y es lo importante, por eso en la Biblia, aquí insistimos mucho, venga con su Biblia, estudiemos la Biblia, porque es la Biblia la que nos convence. ¿Se fija cómo Pedro habla y habla y habla la palabra de Dios? Termino con esto, verso 26, verso final, dice así. Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, nótese cómo Pedro habla y habla de la resurrección de Cristo. Levantado en el sentido es que Dios lo levantó, lo resucitó. Un mensaje cristiano clave, que el cristiano es Cristo resucitó de los muertos. No es una hipérbole, no es una leyenda, es algo real. Cristo se levantó de que levantando a su Hijo lo envió para que os ¿qué? A fin de que cada uno se convierta, otra vez insiste, ¿se convierta de qué? Si eras marihuano ya no puedes ser marihuano, si eras alcohólico ya no puedes ser alcohólico, si eras idólatra ya no puedes ser idólatra, porque te conviertes de lo malo, de lo que a Dios no le gusta. Amén. Así que resucitó a su Hijo, trae consigo bendición, pero tiene que convertirse de su maldad. Es algo que tú debes de saber. Si tú ya estás en Cristo, ya vienes a la iglesia, tú tienes que decirle no a las cosas del pasado y seguir para adelante. Eso no hay una forma que te escapes, que haya un atajo, que a lo mejor Dios no me va a decir nada a mí, porque yo sí estoy bonito. Nada. La palabra de Dios dice que todos nos debemos convertir ¿de qué? De nuestras maldades. Termino con esto. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es muy sencilla. Dios quiere usarte. Quiere usarte para alcanzar por fe y para fe, que tú seas alcanzado. Y quiere decirte que una cosa que pase en tu vida, sea buena o mala, glorifica a Dios. Este hombre estuvo cojo por 40 años, pero era para la gloria de Dios. Amén. Así que aprende a ver el plan de Dios y tú tienes que decir, todo Dios lo tiene bajo control. Esto tiene algo que ver con la historia completa de Dios. No lo entiendo, no sé, Él es el que lleva la batuta, pero yo lo creo. ¿Verdad? Porque Él tiene todo el control y que no diga, y mataron a su hijo, que no. Oh, ya se olvidó Dios de mí. Dios no se olvida, sino que su plan, hasta el sufrimiento y la maldad, tienen un lugar en el plan de Dios. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros este 2018? ¿Qué va a hacer esta semana? ¿Qué puede hacer? Primero que nada, déjese usar por Dios. Déjese usar por quién. Sea un instrumento en las manos de quién, no en las manos del enemigo.
Padre, muchas gracias por tu palabra, que ya encontramos la dirección, gracias porque nos dejas estudiar el libro de los Hechos, poco a poco, pasaje a pasaje, capítulo por capítulo, y vamos aprendiendo más de tu palabra santa. Bendice tu iglesia, guárdanos del mal, bendice a los hermanos que hoy no pudieron estar y te pedimos que puedan estar con nosotros en los demás reuniones. Bendito sea tu nombre, te adoramos, te bendecimos, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a que tu palabra no nos pase como a los judíos, que oían día tras día, año tras año la palabra, pero cuando llegaba la verdad no la podían ver, no la podían entender que la palabra se estaba cumpliendo. Delante de sus propios ojos ellos cumplían, se hacían del lado del instrumento de la maldad y no de tu parte, oh Dios Todopoderoso, te adoramos. Guíanos, Señor, ayúdanos, danos discernimiento en tu palabra santa, en el nombre de Jesús. Amén.